para que haga su intervención acerca de la situación en Chile. Bueno, antes que todo, compañeros, compañeras, buenas tardes, compañeros. Agradecer la posibilidad, saludar la posibilidad de poder plasmar lo que sucede en nuestro país, bien o mal, en lo que está sucediendo en Chile. Este informe político, tú me vas frenando porque como soy profe soy acelerada. Este informe político no fue fácil de realizar, pero sí fue colectivizado y sancionado por la Brigada Chilena. Quisiera comenzar este informe con las palabras de nuestro presidente Salvador Allende en las Naciones Unidas. Vengo de Chile, un país pequeño, pero en donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia, donde la discriminación racial no tiene cabida. Palabras del presidente que lamentablemente distan mucho de la realidad de mi país en este momento. Al igual que en otros países de América Latina, Chile ha elegido a sus gobernantes en votación popular a través de la manipulación de las conciencias de masas, de electores despolitizados por los medios de comunicación masiva, de los cuales la derecha son dueños y por ende controlan sin contrapeso. La televisión, radio, prensa escrita y por sobre todo por el uso de las redes sociales de manera mentirosa, pero muy efectiva para los intereses de su clase dominante. La situación política, social y económica de nuestro país no es ajena ni escapa de lo que sucede a nivel internacional a un mundo capitalista neoliberal, globalizado, dominado económicamente y financieramente por las grandes corporaciones transnacionales y políticamente impuesto y protegido por un imperialismo cada vez más agresivo, militarista, expansionista, con claras características fascistas, que cuando toma el poder impone un nacionalismo exacerbado, un Estado corporativo, perseguidor, represor, extractivista y exterminador de la oposición política, de las minorías étnicas, religiosas, sexuales y de los inmigrantes, que ahora tenemos muchos en nuestro país. En nuestro país, Piñera es un claro ejemplo de estas antipopulares y perversas políticas neoliberales que, en un amplio y coordinado programa de contrarreforma, como mencionaban ustedes, que pretende desmantelar lo logrado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, como por ejemplo la reforma tributaria, la reforma laboral y principalmente en la tan sentida reforma educacional chilena, cuyas políticas públicas y proyectos de ley solo favorecen y refuerzan el modelo de desarrollo y acumulación neoliberal. La última elección presidencial fue ganada por segunda vez por la derecha, con el mismo candidato que demagógicamente capitalizó el descontento por lo prometido y que cumplió con grandes evidencias de corrupción. La idea es proporcionar cambios que no han logrado nada en lo esencial del modelo y de la institucionalidad antidemocrática. Aseguraron el apoyo de sectores religiosos evangélicos y llevaron los cuarteles a las urnas, representados por el más ultraderechista y fascista, con un discurso llamado valórico, muy retrógrado y conservador. Políticamente, nuestro país no ha sido ajeno al fenómeno mundial de desprestigio de los políticos, calificándolos como corruptos, flojos y que no solucionan los problemas que afectan a los trabajadores, pobladores, jubilados, a los más vulnerables, generalizando peligrosamente a los políticos de nuestro país. Gracias a que en el gobierno de Bachelet se cambió el sistema binominal de elección de nuestros representantes en el Congreso, se permitió el surgimiento con representación parlamentaria de una nueva expresión política,
llamada Frente Amplio, cambiando el escenario político nacional. Su éxito se debe a la captación de sectores de izquierda, no todos, pero la mayoría, muchos jóvenes, que ven en el Frente Amplio la posibilidad de una nueva forma de hacer política. Ellos representan el descontento, producto de la frustración de sectores de izquierda por las políticas de consensos y por la indiferencia en atender las necesidades y problemas que nos afectan. Otro rasgo no menor de la oposición actual, si bien somos mayoría, es la presencia de partidos pluriclasistas, como es la Democracia Cristiana, que en su seno tiene dirigentes y parlamentarios burgueses, con importantes intereses empresariales, que no dudan en llegar a acuerdos con la derecha más extrema. Otros pertenecen a la Internacional Socialista, que como sabemos en Europa asumió el neoliberalismo y pactó con la derecha en la mayoría de los países para formar gobiernos y construir lo que llamaron un capitalismo con rostro humano, que si bien mejoró las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares, mantuvo el capitalismo al fin y al cabo, ya que no resolvieron en ningún país que gobiernan las contradicciones antagónicas entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ni las existentes entre el capital y el trabajo. Estos partidos en Chile son el Partido Radical, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista, todos miembros plenos de la Internacional Socialista que los orienta y determina en gran medida su política en Chile y su posición en el plano internacional. Condenan, por ejemplo, el proceso bolivariano. Pero es muy importante reconocer que en la Internacional Socialista hay un sector de izquierda mucho más consecuente y que no reprocha o rechaza acuerdos o pactos con el Partido Comunista de Chile. No puedo dejar de mencionar en nuestro informe, un tema muy sentido por los chilenos y en memoria de nuestras víctimas. Los derechos humanos, la construcción de la memoria, la búsqueda y establecimiento de la verdad, la plena justicia, condenando a los genocidas, la reparación digna, suficiente e integral, son deudas pendientes del Estado y la sociedad chilena. Han primado criterios como justicia en la medida de lo posible. Condenas risibles que no están de acuerdo a la gravedad de los crímenes de lesa humanidad, que ofenden y hieren en lo más íntimo a sobrevivientes y familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Vamos para los 46 años del golpe y Chile no ha sabido estar a la altura de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Actualmente, continúan las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, con asesinatos impunes de líderes sociales, ambientalistas, sindicales y del pueblo mapuche, como Macarena Valdés, ¡presente!, Alejandro Castro, ¡presente!, Rodrigo Cisterna, ¡presente!, Juan Pablo Jiménez, ¡presente!, Matías Catrileo, ¡presente!, y Camilo Catrillanca, ¡presente!, quienes portaban nuestras banderas de lucha y cuyas muertes han sido disfrazadas acudiendo a la mentira, a la felonía y la traición. En este cuadro político ideológico, la izquierda chilena debe bregar por la unidad más amplia, más allá de pactos electorales, para concordar un programa de gobierno con objetivos estratégicos claros, definidos y discutidos con los trabajadores, pobladores, estudiantes, pensionados, con la diversidad sexual, con los pueblos originarios, profesionales, con el pueblo de Chile. Y de esta manera,
la sintamos nuestra y así estar dispuestos a impulsarlo, defenderlo y materializarlo. Debemos luchar por la paz, la libertad, la democracia y la autodeterminación de los pueblos, por una América Latina unida. Felicitamos a la compañera y le damos las gracias, María Isabel Valdivia. Y yo creo que ya vamos viendo